Bueno, bienvenidos a APUTV nuevamente. Ahora estamos con Víctor Tarico, ex subgerente de la TV Pública. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Gracias por venir a visitarnos. Gracias a usted. Bueno, arranquemos fuerte. ¿Qué opinás de Lombardi y su gestión en medios? Creo que la gestión del ministro Lombardi está asignada por una palabra que es la palabra vaciamiento, ¿no? Me parece que un vaciamiento de la agencia de noticias, un vaciamiento de la televisión pública, cierre de canales, despidos. Entiendo yo que también pérdida de un sentido de lo público en la televisión nacional, en el sentido de que no queda claro para qué está, ¿no? Para qué está la televisión pública hoy por hoy. Creo que el gobierno hay un punto donde no la necesita. A mí me hace acordar del alfonsinismo, esto de te vacío todo para que después sea privatizado. Me parece que es distinto al alfonsinismo. El alfonsinismo, cuando asumió, tenía casi todos los canales en su poder. Casi todos los canales de televisión eran canales estatales. Por la dictadura. Exacto. Del 70 y pico, antes de la dictadura, ya todos los canales de la Ciudad de Buenos Aires eran canales públicos. Los nacionalizó el peronismo. Pero me parece que la diferencia entre el alfonsinismo y el macrismo es que el macrismo no necesita una televisión pública porque tiene un acuerdo estratégico con los grandes medios de comunicación, que es un acuerdo tensionado, un acuerdo difícil a veces, pero que hay un acuerdo en que la gran parte de los medios de comunicación sostienen al gobierno. Entonces no necesita un medio estatal ni un medio público. Me parece que no necesita una voz alternativa en el concierto de medios concentrados, así que no lo puede vaciar tranquilamente sin consecuencias para nadie. Y hago una cortita, vamos a ensayar algún tipo de psicología. ¿Por qué una persona acepta esa función pública? Ser el sepulturero de los medios públicos. Bueno, habría que preguntárselo al ministro Lombardi. Al ex ministro Lombardi. Al ex secretario, es verdad. Me da la sensación que en términos psicológicos no sabría decirlo, en términos políticos me parece que no hay necesidad, bueno, como te decía, no hay necesidad de medios públicos en esta gestión. Y la tarea que le tocó a Lombardi es liquidarlos. Claro, consecuente con ello. Y específicamente Canal 7, bueno, vos gestionaste Canal 7, sí. ¿Cómo estás viéndolo ahora? No, yo creo que es un canal a la deriva, particularmente un canal que no tiene más noticiero los fines de semana, que se perdió las elecciones de Brasil, que se perdió el hallazgo de Lara San Juan, un noticiero que no cumple hoy por hoy una función social ni en términos de pluralismo, ni en términos de marcar una agenda, ni en términos de poner en escena otras voces, otras problemáticas. Me parece que es un canal que directamente no tiene sentido para nadie, ni para el gobierno, ni para la sociedad civil. Y tengo una pregunta, porque puede venir un gobierno, desarmar el sistema de medios, llevar a la mitad del rating de Canal 7. No hay ningún sujeto social que lo defienda. ¿Por qué? Bueno, es muy buena pregunta. ¿Quién defiende a los medios públicos? ¿A quién importa? Los trabajadores, en principio, lo defienden y siempre lo han defendido. Defensa heroica, claro. Sí, durante mucho tiempo. Me da la sensación que, bueno, me parece que eso no se le puede achacar al ministro Lombardi ni al macrismo. La falta de identificación de la ciudadanía con los medios públicos quizás haya arrancado con la guerra de Malvinas, se haya profundizado con el menemismo, se restableció sobre un sector de la población más asociado al kirchnerismo, sin duda, que toda esa audiencia luego migró a C5N y a otros lugares donde encontrarse referenciado en su opinión. Y me parece que hoy por hoy, insisto con esto, el macrismo hoy por hoy no representa a nadie, por eso nadie lo defiende. Que los macristas miran Canal 13, no miran la televisión pública, nunca lo miraron. ¿Qué te parece, después de tu gestión y parando de lugar, supongamente que algo bastante posible, este gobierno pierda las elecciones el año que viene, es una posibilidad, no digo que es una certeza, pero es una posibilidad, y algún gobierno de tinte popular recuperar el Estado? ¿Qué se debería hacer en Canal 7? ¿Qué se debería completar que no se hizo durante la gestión anterior? Bueno, en principio me parece que va a haber que hacer una gran tarea de reconstrucción porque la situación en que están quedando los medios públicos es muy preocupante. En términos claramente de recursos humanos, hay cada vez menos gente trabajando y eso va a ser un problema grave. ¿Para su funcionamiento? Sí, por supuesto, para su funcionamiento. Después me parece que hay cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de las nuevas tecnologías, que Canal 7 va a necesitar una actualización de sus modos de producir noticias, de producir contenidos. ¿Hasta 2015 la tecnología Canal 7? No, hasta... ¿Estaba muy atrasada? No, para nada. Con el gobierno de Kirchner, la televisión pública pasó a la vanguardia en lo que fue la digitalización de la televisión. Fue el canal que
de punta en la Argentina sobre el tema de digitalización, a través de un acuerdo con Japón, ese acuerdo que triangulaba a Brasil, Japón y Argentina y otros países de Latinoamérica. Argentina, en la televisión pública fue punta en lo que fue la digitalización. No, en términos tecnológicos, la televisión pública está bien. El problema que tiene hoy la televisión pública es de sentido, fundamentalmente, de recursos humanos, en términos de que está habiendo muchos despidos, mucho retiro voluntario, y eso va a generar un problema. Y me parece que hay una discusión de fondo que tiene que ver con cómo la televisión pública a futuro afronta los nuevos condicionamientos que tiene el mercado audiovisual, que es mucho más complejo que cuando la televisión pública se fundó. ¿Por qué más complejo? Bueno, porque hoy por hoy, ¿cuál sería el sentido de un noticiero, por ejemplo? Uno se informa todo el tiempo, o por la televisión de cable, o por las redes sociales. Entonces, un noticiero que tiene un horario fijo, no sé, de las 20 horas, bueno, ¿cuál siempre es el sentido? Bueno, claro, en principio no va a trabajar sobre la novedad, entonces puede trabajar sobre la editorial, puede trabajar sobre el análisis, podrá trabajar sobre otros temas que no hayan estado ni en las redes sociales ni en los portales de noticias, pero seguramente que sobre la novedad no va a trabajar. Pero Víctor, pasa esto, supongamos, digamos, un escenario no es tan hipotético, digamos, en un año, casi un año ya vamos a haber votado, digamos, el nuevo presidente de Argentina, si es que hay un recambio, y en ese caso entran las nuevas autoridades en Canal 7, los quieren volver a parar, y un minuto después que asumen ustedes no son plurales. Ese canal que a este gobierno no le importa, y que no hay un sujeto social que tampoco lo defienda, se para y dice, ustedes no son plurales. Bueno, esa fue la gran crítica, ¿no? Sí. No son la BBC, ustedes no son la BBC. No, bueno, sí, en principio no somos la BBC y la historia de la televisión argentina es muy distinta a la BBC. La BBC fue un monopolio televisivo durante 50 años. ¿Sí? La televisión argentina fue monopolio durante solo 10 años y en la época en que Argentina había menos de 1000 televisores. ¿Sí? La televisión argentina fue monopólica entre el 50 y el 60 y no había una gran audiencia televisiva. La explosión de la audiencia televisiva en Argentina se da a partir de los 60, con televisión mixta, con canales privados. ¿Sí? Argentina no tiene punto de comparación con la BBC, ni en nivel de presupuesto, ni en nivel de formación, ni de recursos humanos, ni de nada. La historia de la televisión argentina es particular y es otra, pero me parece que la discusión sobre el pluralismo habría que contextualizarla. ¿Cómo se construye el pluralismo en sociedades con medios de comunicación concentrados? Me parece que es el desafío que hay que asumir. ¿Es necesario darle voz a los que no tienen voz en los medios concentrados? ¿O es necesario, más allá de cuál sea el contexto, asumir un pluralismo formal que en el fondo no equilibre la discusión general del espacio público, sino que solo cumpla con los parámetros de cierta corrección política? Me parece que esa pregunta es una pregunta a contestar. Claro. ¿Y participación de la ciudadanía en el medio público? ¿Qué posición tenés? No, me parece que un medio público se justifica en lo que es la participación ciudadana. Esa participación ciudadana tiene distintas formas. La ley... Lo pienso aparte y te lo pregunto en términos de construir un anclaje. Digamos, sí, por supuesto. Un sujeto que, es cierto, ahora, digamos, alguien tendría que leer que perder la mitad de rating en un canal es una crítica del sujeto social. Pero digo, para pensar un sujeto social... Mucho más que la mitad, mucho más. Me parece que hay como dos cuestiones. Uno es la fidelización de una audiencia, donde vos la podés construir, eso se construye televisivamente. O sea, si vos entregás los partidos que tienen mayor rating, dejás de transmitir las Olimpiadas, dejás de transmitir los partidos más importantes del fútbol. Sí, las mejores noticias, todo, digamos. Porque si vos te perdés de lo televisivo, seguramente nadie te va a querer ver. Después hay mecanismos de participación ciudadana que tienen que ver con las organizaciones de la sociedad civil, que existía hasta hace poco tiempo un consejo de la sociedad civil, un consejo asesor que el gobierno disolvió, donde estaban los sindicatos, las universidades, las asociaciones civiles. Eso también es una forma de participación de la sociedad civil. Y después me parece que hay una puerta de entrada que en la Argentina no tiene mucho desarrollo, pero que habría que investigar, que tiene que ver con lo que se llama el periodismo ciudadano o la participación ciudadana directa en la producción audiovisual. Eso en la Argentina no tiene una larga... Barricada TV es un ejemplo de eso, pero en los medios públicos eso no tiene una gran entrada y me parece que es una línea que se podría explorar tranquilamente. Algo de la representación parlamentaria, buscar un esquema que tenga que ver con una cierta proporcionalidad electoral ¿existe experimentos de ese tipo? En Italia existía algo. Sí, bueno, primero hay gobiernos presidencialistas y gobiernos parlamentarios. En Italia había 3 canales de televisión, RAI 1, RAI 2, RAI 3, y cada una de las 3 fuerzas políticas principales tenía un canal.
La Democracia Cristiana tenía uno, el Partido Socialista tenía otro y el Partido Comunista tenía otro. Eso se llamó la lotización, era como lo loteaban. Entonces cada uno hacía algo distinto, era un pluralismo de medios, un pluralismo polarizado se llamaba. Yo no sé si en la Argentina se puede hacer eso, me parece que Aparte perdería coherencia. no tendría coherencia interna, no hay 3 señales públicas como hay en Italia, ¿sí? Hay una. Me parece que no son buenos esquemas para la gestión de un medio, sería como un Frankenstein sin mucho sentido. Lo que me parece que hay que tratar de construir son, vuelvo a lo mismo, contrapesos en el espacio público. Tratar de tener un buen análisis de cuál es el contexto mediático y actuar ahí en función de restablecer un pluralismo o un equilibrio, mejor dicho, que los medios en su lógica comercial o concentratoria no son capaces de hacer, no pueden hacer, no se puede esperar. Víctor, tengo que cerrar, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Extraño mucho Canal 7, que vuelva a Canal 7. Gracias por venir. Gracias a vos.